según la Federación Internacional de Diabetes, hay 6.5 millones de personas que viven con diabetes y no lo saben. Entonces, esa escala de grises que mencionó la doctora, pues también hablaremos de ella, es el tiempo que tarda el paciente, que puede ser hasta 10 años en manifestar la diabetes. De empezar, de tener los primeros problemas de pérdida de células del páncreas, de la célula beta, hasta manifestar la diabetes. Puede pasar hasta 10 años. Eso está muy comprobado y muy estudiado. Pero bueno, voy a iniciar pues dando una pequeña introducción acerca de esto. Yo les decía que, bueno, mi nombre es Marcial Flores Trujillo, orgulloso amigo de Pati Quirós, gracias por haberme invitado. Y yo soy médico cirujano de mi formación, egresé de la Universidad Autónoma del Estado de México, tengo una maestría en ciencias por la Universidad de Texas y soy educador en diabetes certificado, formé parte del Consejo Nacional de Certificación en Diabetes durante 4 años, fui director de exámenes durante 2 años, tengo un diplomado en diabetología y tengo aproximadamente 23 años dedicado a la atención de personas que viven con diabetes. Mi introducción al campo de la diabetes fue, pues como muchas de las cosas en la vida que le pasan a uno, de manera fortuita. Yo no es mi caso como el caso de muchos colegas que su padre o su madre vivían con diabetes o ellos mismos viven con diabetes y por lo tanto se dedican al tratamiento de la diabetes. En realidad, la especialidad de diabetología en México no existe como tal. Quienes tratan diabetes son los médicos internistas o los endocrinólogos, y los endocrinólogos en lo particular son muy, muy poquitos. Déjenme decirles que en México la media es de 14.2 millones de personas que viven con diabetes. Imagínense, 14 millones de personas con diabetes tipo 2 entre los 20 y los 79 años. Ese es el Atlas 2021 de la Federación Internacional de Diabetes. Esto nos da un 16.9% de personas adultas que viven en este país con diabetes. Y pues yo me vi obligado a estudiar, a meterme, a ingresar muy, muy decididamente al campo de la diabetes ante la falta de profesionales que puedan tratar la enfermedad. Entonces, conocí a un grupo de la Federación Mexicana de Diabetes, tomé un curso de diplomado, sigo siendo docente. Primero fui 5 años docente de la Federación Mexicana de Diabetes. Ahora lo hago para una asociación privada que se llama CEMUDI, Centro Multidisciplinario de Diabetes, y ahí participo con el doctor Joel Rodríguez Saldaña, un hombre muy activo en el campo de la diabetes, ha escrito libros sobre diabetes, es investigador, tiene múltiples publicaciones y es toda una autoridad en el campo de la diabetes. Pero bueno, la diabetes es una enfermedad que está teniendo nada más en mente que hay 14 millones de personas. Pues yo creo que fácilmente entre el auditorio le podemos preguntar si tienen un familiar en primero o segundo grado que padezca diabetes, y muchos van a levantar la mano, muchos van a decir que sí. Entonces, es una de las características de esta enfermedad. Yo actualmente,
estuve haciendo una residencia de 7 semanas en la Universidad de Maastricht, en Holanda, y junto con ellos estamos haciendo un estudio aquí en México estamos investigando personas que tienen entre 20 y 30 años de edad, porque nos estamos dando cuenta que llegamos tarde al diagnóstico de la diabetes y queremos saber si esas personas entre los 20 y los 30 años de edad pueden ser diagnosticadas como prediabetes y advertidas de lo que está pasando. A esta conclusión se llegó no de manera casual o fortuita, sino revisando estadísticas de lo que ha sucedido en México en los últimos 20 o 30 años y sabiendo que la epidemia de obesidad infantil empezó por ahí de fines del siglo pasado, principios de y esas personas que iniciaron en esos años ya tienen más de 20 años. Entonces, por eso nos vamos a personas entre 20 y 30 años de edad para poder diagnosticar prediabetes, que es lo que más nos interesa, y también que hay unos métodos para eso, y también diabetes, obviamente. Como acaba de decir la doctora, en esos grises los queremos encontrar y vamos a buscarlos. Bueno, el curso, de acuerdo a lo platicado con la directora del instituto, está primero plantearnos cómo está el mundo en la diabetes, cómo está la diabetes en el mundo, perdón, y cómo está la diabetes en México. Les di una cifra, 14.2 millones de personas que ven con diabetes en México, 537 millones en el mundo. Imagínense la cantidad, son la mitad de los habitantes de la India, que son 1,000 millones. Es una cantidad muy grande de personas. Y hablaremos sobre datos estadísticos, cómo se manifiesta la enfermedad en diferentes etapas, qué es lo que mayormente se encuentra. Y yo obviamente vamos a hacer un viaje, le llamaría yo, durante estas 4 ponencias, un viaje al mundo de la diabetes, conociendo cómo se mueven las causas que producen la enfermedad. Durante mucho tiempo, sobre todo la industria farmacéutica y los científicos que han estudiado la diabetes, durante mucho tiempo, por ejemplo, por años se trató de crear un páncreas artificial y eso nunca funcionó. Sobre todo se pensaba en niños que viven con diabetes tipo 1, que padecen una enfermedad pues mortal para ellos en muchos sentidos, y se pensó en crear ese páncreas artificial. Desafortunadamente todos los intentos fueron fallidos. Hay cosas que la naturaleza no permite o no es posible. Durante mucho tiempo se hicieron investigaciones y el tratamiento ha girado hacia otros campos. Vamos a hablar también de ello, de los tratamientos, pero el mejor tratamiento es la prevención. La prevención para que las personas, sobre todo quienes tienen familiares en primer grado, pues puedan saber que existe algo que pueden hacer. Si no es, lo ideal es que no les dé. Y la otra es, pues, alargar el tiempo en el que pasa en que inicia la diabetes. Es una enfermedad que también de la que vamos a hablar acerca de complicaciones. Vamos a conocer algunas de las complicaciones que les mostraré datos ampliamente estudiadas, y que hay complicaciones que son emergentes, que son nuevas, que no se conocían. El grupo de Holanda es un grupo pionero del doctor Steve Howers. Es un grupo pionero
en demostrar que la diabetes produce demencia. Entonces, porque han estudiado los cerebros de personas que viven con diabetes y han encontrado con resonancia magnética, han encontrado disminución en el tamaño de la sustancia blanca del cerebro que se asocia a trastornos neurológicos y probablemente a demencia. Entonces, independientemente de todas aquellas que ya conocemos, la insuficiencia renal, las alteraciones del corazón y desafortunadamente algunos infartos, el pie diabético, no se diga que es una de las complicaciones más tristes y que acarrea un gasto en las familias, y no solo un gasto económico, sino también un gasto moral para todas aquellas personas que acompañan al tratamiento o que acompañan al paciente, y que pues pocos pacientes, por ejemplo, en nuestro medio, en nuestro país, están siendo acompañados psicológicamente de manera adecuada. Un paciente que emocionalmente no está estable es también muy difícil que pueda ser tratado, que su glucosa pueda ser compensada a los límites que debe, si no tiene el apoyo adecuado. Eh, Hablaremos de los tratamientos, obviamente que les digo que lo mejor es la prevención, pero pues también hay tratamientos. Creo que uno de los grandes mitos que existen en nuestro país y en el mundo, cuando uno sale también de aquí y se entera de cómo ven los pacientes en otro lado la diabetes, entiende uno que no solo en este país se tienen mitos acerca de la insulina que ha sido satanizada durante mucho tiempo, pero que es uno de los tratamientos que tiene el año pasado, en el 2021, cumplió 100 años de haberse descubierto la insulina en Canadá por un médico canadiense, y que a partir de ahí la insulina salva millones de vidas. Es uno de los mejores tratamientos que hay en la diabetes. Y además las insulinas actualmente son muy modernas. Déjenme decirles que son producidas por biotecnología, y lo que les ha permitido, eso ha permitido también a los laboratorios producir cantidades increíbles de insulina. Y desafortunadamente ha permitido que esos pocos laboratorios que producen la insulina en el mundo sean dueños de patentes, sean dueños de técnicas para producir la insulina, y mantengan precios tan elevados. Hay muy poca insulina genérica o biosimilar, como se llama. En México ya apareció una de los laboratorios Eli Lilly hace 2 años. En plena pandemia apareció Abasaglar, que es una de las insulinas que logró abatir el precio comparado con otras, y de excelente calidad. Viene a un 40% del costo de otra insulina que se encuentre actualmente. Y pues hablaremos también cómo funciona la insulina, cómo se produce en el cuerpo. La insulina es el principal villano de la película en el caso de la diabetes. Nos enfrentamos a cosas que la insulina produce. La insulina, por ejemplo, es una hormona que se conoce como una hormona antienvejecimiento. Solamente piensen en una cosa: hay muchos pacientes que viven con diabetes y uno tiene la sensación o la realidad de que, de que en corto tiempo envejecieron y de que se ven totalmente acabados. Bueno, pues la insulina es una hormona antienvejecimiento. La diabetes también está clasificada actualmente como una enfermedad del estilo de vida.
Es una enfermedad que nos ha llevado a que la gente que la padece tiene mucho que ver con su forma de vivir, con su forma de alimentarse principalmente, con su forma de hacer ejercicio. Hablaremos también a lo largo de este camino de lo que significa el ejercicio y lo que significa el sedentarismo, que es más importante combatir el sedentarismo porque hay sustancias que se producen en el cuerpo cuando uno permanece durante determinado tiempo, horas sentado, y que no se van a desaparecer con el ejercicio. Quedan ahí y hacen el daño. Entonces, lo importante es evitar el sedentarismo. Entonces, ese tipo de cosas nos van a enriquecer nuestro conocimiento acerca de lo que ha cursado la enfermedad eh, en estos últimos años, sobre todo porque hay mucha investigación y sobre todo en este siglo, en el siglo XXI, por ejemplo, en México apareció uno de los primeros medicamentos modernos, se usó por primera vez en México a nivel mundial para tratar la diabetes. Entró con muchas esperanzas y ha sido un buen medicamento, ha ayudado bastante a los pacientes. Y han aparecido otros más, inyectables, la insulina también se puede inhalar. Eh, Apareció hace como 10 años, no tuvo los resultados esperados, regresó al mercado. Si la insulina per se es cara, la insulina inhalada también lo es y permanece todavía como en un nicho de mercado o para algunos pacientes todavía muy escaso. La insulina es una molécula, como veremos, que es muy, muy pequeñita, es una proteína, es una hormona y como es tan pequeñita, es una proteína, no se puede ingerir porque fácilmente se destruye por los ácidos del estómago. Entonces, por eso la insulina se tiene que inyectar. Y es una hormona, yo, para que pues, pudiéramos entender un poquito lo que es una hormona. Una hormona es una sustancia que da la orden de que se haga algo en el cuerpo. El ejemplo clásico de la insulina es que da la orden de que se descomponga o de que se use de manera adecuada la glucosa que consumimos. Entre otras cosas, esa es la principal función y la más estudiada de la insulina, pero tiene algunas otras cosas. Entonces, hablaremos de sus tratamientos, hablaremos también pues un poco de cómo vernos también. No podemos olvidar que no todo en una enfermedad, no todos son medicinas, no todos son medicinas tomadas, también existe pues algo que tenga que ver con la psique o con la mente o con el espíritu, como lo quieran cada uno reflejar o llamar, pero que es indispensable. No puede uno comportarse si uno está tratando a un ser humano, no puede uno olvidarse de todas esas partes emocionales que tienen que ver tanto con la enfermedad y que provocan que el tratamiento no avance de manera adecuada. Y repito, las complicaciones de la diabetes, hablaremos por qué se dan las complicaciones, para que de una manera sencilla se entienda por qué alguien tiene una complicación. La glucosa causa problemas en prácticamente todo el cuerpo. Ustedes pueden hablar de piel, de sistema digestivo, de vejiga, de riñones, de los pies, de los ojos, obviamente, de los oídos. Prácticamente causa problemas en muchos lados, de los nervios. Entonces, ese tipo de complicaciones
lo iremos aprendiendo, iremos viendo paso a paso de una manera amena cómo es que pasan esas, que se llegan a dar esas situaciones. Y obviamente también cómo se pueden evitar. La mayor parte de ellas, pues los médicos siempre lo pregonamos, lo decimos, el buen comportamiento, la buena alimentación, el ejercicio de manera adecuada, el tomar medicamentos. Yo le digo al paciente, usted tiene 5 dedos en una mano, si tuviera que agarrarse en un barandal porque se va a caer o en el tubo del metro, tiene que tener los 5 dedos bien listos para poder hacerlo. Si no tiene los 5 dedos, o si se agarra con 2 nada más, pues corre el peligro de caer. Si no, los 5 dedos son la buena alimentación, los medicamentos, las visitas al médico, el ejercicio y los estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio son básicos. Veremos a lo largo de estas pláticas también que, por ejemplo, una de las cosas que desafortunadamente se ven en las personas que viven con diabetes es que no todo es azúcar, también hay grasa. Y hablaremos de los problemas que ocasiona el colesterol en las personas y de algunas grasas que se llaman triglicéridos. Los triglicéridos son grasas, para que lo entendamos de una manera coloquial, los triglicéridos son grasas que se forman a partir de la glucosa que sobra. Entonces se convierte en grasas y se llaman triglicéridos. Y esos triglicéridos se pueden acumular como el colesterol en cualquier parte de las arterias, todos los lugares donde haya circulación, ahí se pueden acumular y pueden causar problemas muy serios. También veremos que la circulación de la diabetes, los acúmulos de glucosa, no solamente son en algunas arterias o venas grandes. Nosotros tenemos un sistema que une las arterias y las venas, la arteria como una muy grande que sale del corazón como la aorta, es una arteria grande y ustedes se pueden palpar una arteria, por ejemplo, en el pliegue del codo, pero esas arterias se van haciendo cada vez más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas. Los médicos denominamos a eso una red capilar, que se llaman capilares, y más o menos en una habitación donde ahorita ustedes estén, podrían extender, prácticamente llenar todo el piso de los capilares que tenemos en el cuerpo. Entonces es uno de los órganos más grandes y más importantes que están en el organismo. Y si se afecta por la glucosa a esos capilares, pues obviamente que vamos a tener problemas en cualquier parte del cuerpo donde exista sangre. Entonces, les repito, por eso puede haber en ojos, en riñones, cerebro, en cualquier lado, esa tendencia. ¿Y quién tiene cierta tendencia a padecer problemas en los pies y quién tiene tendencia a padecer problemas en los riñones? Eso no se sabe. Genéticamente está determinado. Hay familias que todos tienen problemas de insuficiencia renal, o hay familias en las que 2 o 3 personas ya han sido amputadas. Esto se viene con cierta predisposición genética. Se sacaron una lotería genética que no es nada agradable y ahí está presente. Entonces, esa es la parte del abordaje de la diabetes, del tema. Empezaremos con una visión general de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en nuestro país, cómo se encuentra la diabetes. Voy a presentar estadísticas que también afortunadamente en México hay. Desafortunadamente son más, pues son por sexenio. Cuesta mucho para un país como el nuestro organizar ese tipo de estadísticas, buscar a todas las personas. Se llaman Encuesta Nacional de Salud, y desde hace
2 sexenios, 3 sexenios, se llama ENSANUD, que también significa Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y esta que se está realizando en este sexenio le pone muy especial interés al COVID, porque es una enfermedad nueva, es una enfermedad emergente, que no les quiero mentir, se han detectado más de 100 complicaciones de COVID, y eso ocurre también principalmente en personas que tienen comorbilidades como la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad, que es el pan de cada día en los consultorios médicos de este país. Entonces, iremos viendo cómo se encuentra la diabetes, repito, en México y en el mundo. Más adelante vamos a hablar sobre por qué se produce diabetes, qué es lo que va pasando en el cuerpo de una persona a lo largo de los años y cómo algunas células actúan o dejan de actuar o dejan de tener funciones para que se produzca la diabetes. Hablaremos entonces del tratamiento, de lo que significa la insulina, y hay medicamentos también muy nuevos que se inyectan, que no son insulina. Hay un medicamento que se inyecta una vez a la semana, que para muchos es una maravilla, y cuando funciona en algunos pacientes, funciona muy bien. Hay inyectables, hay tomados, hay inhalados, como la insulina que les explicaba. La mayor parte de los tratamientos en México y en el mundo son por vía oral o insulina inyectada. Y pues hablaremos igual de las complicaciones que les he explicado, como brevemente cómo se van dando las complicaciones, cuáles son las principales complicaciones, y poder llegar a conocerlas. También, se me olvidaba, vamos a hablar también de los tipos de diabetes. Hay tipos y hay subvariantes o subtipos de diabetes que no son tan importantes. Tocaremos el tema de 3 principales. El principal tipo de diabetes que da en México y en el mundo es la diabetes que se ha denominado diabetes tipo 2, que da en los adultos que toman pastillitas y que tienen que seguir un plan de alimentación y ejercicio para estar bien. La diabetes tipo 1 es la que de preferencia le da a los niños, también a los adultos, no importa si son viejitos también, si son de la tercera edad, también pueden padecer diabetes tipo 1, y solo se controlan con insulina. Y la diabetes gestacional, que es una diabetes que le da a la señora que está embarazada, que es más frecuente de lo que ustedes creen, y dura lo que dura el embarazo. Después termina y ya no hay más diabetes. Pero si la señora debe de quedar muy al tanto de que si padeció diabetes gestacional es muy probable que también padezca diabetes tipo 2, sobre todo. Hay una diabetes nueva, aparentemente, pero que se comporta un poco raro. Es una diabetes que se llama LADA, así como tipo LADA, como las claves que existían hace poco en nuestro país para llamar por teléfono de una ciudad a otra, LADA, que son siglas en inglés, y que es una diabetes que le da a personas jóvenes, entre 30 y 40 años, delgadas, con ciertos antecedentes en la familia de diabetes, que responden muy bien a las medicinas tomadas, a las pastillas, y de pronto dejan de responder y se ponen muy mal. Entonces, no queda otro camino más que ir por la insulina, y es una diabetes que, les repito, es un poco rara, pero cada vez hay más pacientes que tienen esa enfermedad. Entonces, pues no sé si alguien quiera hacer un comentario, quiera preguntar sobre algo que podamos responder brevemente ahora,
con gusto, porque pues la mayor parte de las cosas las vamos a ver a lo largo de estas 4 sesiones que empezarán el 30 de agosto. Solamente que alguien tenga una pregunta muy específica y si no, pues ya nos dio una gran idea de todo lo que vamos a ver. De verdad no tienen idea de lo bello que es este doctor que tan generosamente, Marcial, nos está enseñando un poquitito de lo mucho que sabe, un poquitito de toda su experiencia. Nosotros a veces cuando estamos mostrando los aceites esenciales, lo que primero queremos es prevenir enfermedades. Pero ¿cuáles son las enfermedades importantes que debemos prevenir? Y más que nada, una enfermedad que está ocupando un primerísimo lugar en nuestro país. ¿Y cuándo vamos a poner el alto si no es a través de la información a las mamás o a los hijos de los papás que están sucediendo? ¿Cómo vamos a cortar los sistémicos familiares, como dice Marcial? Creo que es muy importante. Yo no quiero seguir hablando porque te robo el micrófono, pero más que nada quiero agradecer tu generosidad, agradecerle a Rocío la generosidad que tuvo. Decir, Rocío, ven, salte y ven a hablar de diabetes, córrele. Estamos a punto de entrar a un curso de medicina germánica y dije, ven acá rápido, habla de la diabetes. Entonces, gracias, Rocío, muchas gracias, Marcial, y muchas gracias a todos los que están aquí, pero sobre todo, gracias que tenemos la oportunidad de hacer algo para lo mucho que hacemos, informarnos lo que son los aceites y qué parte preventiva podemos tener. Y Creo que se dejó de oír. Te dejamos de oír, Pati. Hola, doctor, muy buena tarde. Por lo tanto, gracias. Yo estoy muy interesada en este curso. Mi padre murió de diabetes, pero bien, la pregunta muy concreta es, también abordaremos esta parte de poder apoyar con los aceites esenciales, ¿verdad? Como una manera de acompañar a la medicina, esta manera de opcional. ¿Es así? Sí, esa parte de que yo llamo medicina complementaria, no saben, bueno, no se imaginan la cantidad de productos que usan las personas. Hay cosas que están totalmente absurdas, ¿no? Pero hay cosas que también, sobre todo si en este caso, por ejemplo, de aceites que no tienen que ingerirse, pues aunque también sé que hay algunos que se toman, pues sí es válido. Es una parte importante del tratamiento. O sea, todos quisiéramos tener pues un tratamiento lo más completo posible. Y hay cosas que nos ayudan a poder llevar el tratamiento. Es como si yo le recomiendo a usted que haga ejercicio, pero también le puedo recomendar que tenga una paz mental. Y usted va a decir, bueno, pues, ¿cómo lo logro? ¿No? Bueno, pues si usted puede, ayudada de ciertas técnicas, de ciertas sustancias, de ciertas, pues no sé, alguna medicina complementaria o medicina alternativa, si puede lograrlo, si puede hacer yoga o puede hacer meditaciones, cosas que incluso están ya muy probadas, pues sería absurdo negarlo, ¿no? Muchas gracias, doctor.
Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Yo nada más, vamos a tener 4 clases de estas, entonces el próximo jueves sería la que sigue. No, el martes 30 tengo entendido. ¿Es así, Pati? No sé si Pati, creo que ya sé. Sí, yo soy Patricia Gadea y sí, el curso Gracias. va a iniciar el día 30 Va de a ser los agosto. Si martes, gustan ¿verdad? pedir informes en el teléfono del INO para que se inscriban. Muchas gracias, doctor. Excelente, muchas gracias. Va a ser los martes. Gracias. A las 9 de la mañana, ¿verdad, Pati? Sí, de 9 a 11, doctor. Ahorita ponemos la publicidad. Gus, ¿puedes poner el anuncio del curso, por favor? Sí, está para esa fecha y creo que ese día pueden empezar. Gracias. Ok, muchas gracias. Pido informes. Muchas gracias por la plática. Muy Bueno, interesante. Gracias. Gracias a ustedes. Esperemos que nos podamos ver pronto y me va a dar mucho gusto que participen con nosotros. Bueno, creo que es todo. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Gracias a Gracias. ustedes y espero verlas por este medio a partir del 30 a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, Pati, nuevamente. Gracias. Linda noche para todos. Okay. Gracias. Gracias.